Creo que uno de los temas que más necesidades manifiesta, que más demanda presenta, es el que tiene que ver con las pautas de crianza, puesto que desde la clarificación de estos principios que son útiles precisamente para dirigir esta tarea de formar seres humanos, podemos también identificar cuáles puedan ser posibles patologías, posibles conductas disruptivas, problemáticas afectivas, de manera que las pautas de crianza han sido un tema pues de amplia divulgación. Yo estoy absolutamente seguro de que cada uno de los asistentes ha estado por lo menos alguna vez en una charla, en una divulgación sobre este contenido, sobre este componente. Sin embargo, la magnitud de la importancia que tiene esta tarea, insisto, formar seres humanos, pues va a requerir también de poder clarificar algunos principios, algunas directrices que nos resulten útiles. Y para eso, pues propongo 4 ejes temáticos. Pues el primero va a ser definir el propósito justamente, no de este espacio, sino el propósito de la tarea de la crianza. Identificar cómo desde el reconocimiento de las necesidades propias de niños, niñas y adolescentes podemos también hacer ese acompañamiento. Luego hablaremos de esas estrategias, saliendo un poco y trascendiendo un poco de los estilos de crianza que también han sido ampliamente abordados, que el estilo autoritario, permisivo, democrático. Y finalmente, pues vamos a hablar de cuáles pueden ser los resultados que esperamos cuando emprendemos una misión como esta. Creo que la pregunta que nos va a dar una directriz, un norte en esta tarea de la crianza es precisamente definir cuál es el propósito que tenemos cuando decidimos ser padres o ser madres. Cuando decidimos aplicar una serie de técnicas, de recomendaciones, vemos los manuales de crianza positiva, vemos los manuales también de crianza efectiva, pareciera que estamos ante principios universales, como cada vez que tu hijo haga una rabieta, entonces tú te inclinas, lo miras a los ojos, le preguntas qué quiere, le ayudas a definir su emoción y entonces así va a resultar. Y sin embargo, esas recomendaciones que parecen ser universales y que parecen ser aplicables a todas las circunstancias, a todos los casos, a todas las familias, empiezan a hacernos sentir un importante nivel de frustración, porque cuando tratamos de aplicarlas nos damos cuenta que no es tan fácil como aparece en el libro o no funciona como estábamos esperando que pasara. ¿Y esto por qué? Precisamente cuando reconocemos cuál es el propósito que tenemos a la hora de generar y formar seres humanos, nos vamos a dar cuenta que aquí ya tomamos distintas rutas, distintos rumbos, porque claramente el propósito que tenemos en la crianza, en la conformación de una familia, con las características o configuración que ésta tenga, pues nos va a dar también unas particularidades. De manera que la primera invitación, y a manera de un ejercicio autorreflexivo, yo quiero invitarles a todos ustedes a que se planteen esta pregunta. Bueno, cuando yo decidí ser mamá, cuando yo decidí ser papá, ¿para qué lo hice? Y no porque lo hice, en qué me metí, no. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es cumplir una expectativa social o una expectativa familiar. El propósito es seguir el guión porque es lo que hay que hacer. Ya tenía cierta edad, ya era hora, tenía la presión de la familia. Entonces, claro, si tenemos una decisión de tal magnitud como engendrar una vida y continuar con su proceso, acompañando su proceso,
pues es importante partir justamente de clarificar cuál es la intención de eso. He encontrado en consulta que muchas familias, y bueno, esto es propio del contexto latinoamericano, muchas familias incursionan en la configuración de una familia, en la paternidad y la maternidad de manera muy circunstancial, porque estaba saliendo con alguien, se conocieron, se sentían atraídos y entonces quedaron en embarazo. Y desde ahí, por los principios, por lo que dictamina también la moral, decidimos dar paso a la vida. Y entonces esas circunstancias pueden ir formando también, pueden ir adoptando un propósito. A pesar de que el propósito no se haya definido inicialmente, no quiere decir que no sea posible. Entonces, tal vez este momento abra también esa reflexión, abra esa pregunta, y es, cuando decido ser padre, cuando decido ser madre, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Para qué lo estoy haciendo? En consulta también he encontrado que una respuesta típica a esta pregunta es la búsqueda o la consecución de la felicidad. Casi siempre que le pregunto a papás y a mamás, bueno, ¿ustedes qué quieren de sus hijos o para sus hijos? Que sean felices, que lleguen mucho más lejos de lo que yo llegué, que vivan mejores condiciones, que puedan avanzar, que hagan que la vida y la familia pueda prosperar. Entonces, muchas veces el propósito de la crianza también es ese, reivindicar, tratar de elaborar una historia en la que hemos experimentado tal vez algunas necesidades, algunas falencias, y entonces reconocemos que en una nueva vida hay también una nueva oportunidad. Este propósito de que mis hijos, que mi hijo, mi hija alcance la felicidad puede ser también, siendo muy noble, un tanto problemático. Y les voy a decir por qué. A veces cuando decimos, bueno, quiero que sea feliz, que disfrute, pero entonces luego le regalamos una consola de videojuegos y él está siendo feliz jugando con sus videojuegos. Decimos, no, pero no te puedes quedar todo el día ahí, tienes que estudiar, tienes que hacer tus tareas, tienes que salir. Y las respuestas de los chicos suelen ser del tipo como, no, pero es que esto es lo que a mí me hace feliz, porque continuamente han escuchado justamente que esa es la expectativa que se trata sobre ellos. Entonces el propósito comenzamos a clarificar que primero se puede ir construyendo. Segundo, que es un propósito que debe ser reflexionado para que no siga las expectativas o el guión solamente como que es lo que hay que hacer, traer hijos al mundo y educarlos. Y tercero, el propósito debe ser integral, porque muchas veces a lo que le apostamos es a algún área de su vida, algún área de desarrollo. De manera que vemos que en ciertas configuraciones familiares hay una exigencia por lo académico, porque el propósito de la crianza y el propósito de la formación es acompañarlo hasta que tenga un desarrollo profesional, por ejemplo. Entonces, frases como tu única obligación es el estudio respaldan ese tipo de expectativas, ese tipo de propósitos. Tu única obligación es ser feliz o lo que yo quiero para ti es que sean felices, entonces también está generando eso. Y claramente lo entiendo, es un propósito noble. Sin embargo, la invitación es a que además de hoy definir el propósito de la crianza, podemos definir que sea un propósito integral, que considere las distintas áreas de ajuste. Algo que he visto también acompañando a las familias en sus procesos de organización, de gestión, es que constituye un error muy importante y muy limitante. Constituye un error el hecho de definir que la tarea de los hijos sea solamente estudiar. Y entiendo por qué surgen estas expectativas, porque es nuestra intención de facilitar el camino. Sin embargo, les estamos transmitiendo un mensaje y el mensaje es que su vida es unidireccional, que está trazada por una única cosa. Entonces luego vemos
en las vacaciones, en la piscina, está toda la familia disfrutando, nadando y el papá por allá sentado en una computadora portátil respondiendo asuntos de la oficina. Y bueno, ¿por qué no estás disfrutando con tu familia? Ah, porque es que mi obligación es trabajar. Y es cierto, pero también es cierto que la familia también requiere tiempo, requiere ese acompañamiento, requiere esos espacios de disfrute. Entonces la responsabilidad de papá no solamente se sujeta pues al tema de la provisión y lo económico, pero es que hemos sido formados y hemos crecido bajo esa idea. La idea de si tu único propósito es estudiar, pues lo que queda en nuestra mente es que el único propósito es la ocupación. De manera que luego cuando las cosas en el trabajo, en la empresa, en el emprendimiento están fallando, pues se nos está derrumbando la vida. De manera que el propósito de la crianza también, insisto, debe ser integral. Que cuando ustedes como papás y mamás identifiquen qué es lo que quieren para sus hijos, ojalá lo tracen en sus distintas áreas de vida. ¿Y cuáles son esas áreas de vida? La ocupación, la familia, su autocuidado, su tiempo libre, sus hobbies, eh, sus relaciones sociales y su formación en sus relaciones sentimentales. Y también podemos incluir otras áreas de desarrollo como el área espiritual, como el desarrollo personal. Entonces, lo que les estoy planteando como primera invitación es a que puedan clarificar ese propósito y que ese propósito sea integral. Hay una comparación, una analogía que suelo presentarle a mis pacientes cuando les planteo este desafío, y es que imaginen que su vida es una mesa, y si esa mesa está sostenida sobre 3 patas, claramente va a estar estable, va a estar en equilibrio. Y nuestra vida, siendo una mesa, la sostenemos generalmente sobre 3 patas: la ocupación, la familia y las relaciones. Pero resulta que si una de esas patas se rompe, inmediatamente la mesa se va a caer. Pero si esa misma mesa, que es su vida, que es la vida de sus hijos y de sus hijas, la sostenemos sobre 7 patas, aunque se rompa una, 2 o 3, va a seguir en equilibrio. Entonces, la primera invitación al clarificar eso es también empezar a generar esa responsabilidad de parte de nuestros hijos frente a sus distintas áreas. El domingo teníamos planeado ir a visitar a la abuela, pero resulta que ya está en la edad en que le empieza a dar pereza ese tipo de planes y se inventa que le dejaron muchas tareas en el colegio, o efectivamente acumula las tareas que le dejaron en el colegio para hacerlas el domingo, porque la validación de esa frase, tu única responsabilidad es el colegio, le resulta como un mecanismo útil para poder escapar de otras responsabilidades. Y resulta que también tiene una responsabilidad de ir a visitar a la abuela. Resulta que también tiene la responsabilidad de lavar los platos, de asear su habitación. Entonces, fíjense cómo desde este primer punto ya empezamos a ver que estas son las bases para definir unas pautas de crianza. Como he venido contándoles en este espacio, una frase reiterativa que escuchaba en consulta tiene que ver precisamente con definir que la responsabilidad de los hijos sea una. Y cuando eso sucede, entonces los comportamientos de los cuidadores, papás, mamás, abuelos, abuelas, comienza a ser un comportamiento codependiente. Yo te tiendo la cama, yo te alzo tu loza, casi que te baño, te peino y todo, con tal de pues que tú te puedas ocupar de lo importante. Pero en ese tipo de planteamientos le estamos negando también la posibilidad de desarrollar otras habilidades. Cuando les invito a que definan esos propósitos en las distintas áreas de vida, les mencionaba también el área del tiempo libre. Una de las preocupaciones más notables es la administración que están haciendo nuestros hijos y nuestras hijas
de su tiempo libre. El uso de la tecnología que está tan difundido, que está tan facilitado, pues también implica un nivel de distracción, un nivel de relajamiento que muchas veces buscamos a través de estos medios, pero limita otras posibilidades de desarrollo del pensamiento. Los pasatiempos desde la psicología son muy importantes porque de hecho definen las motivaciones, las preferencias y también facilitan el desarrollo de una cantidad de habilidades de pensamiento. Pero en psicología definimos dos tipos de pasatiempos, los pasatiempos que son receptivos y aquellos que son activos o creativos. Entonces, un pasatiempo receptivo, ver series, ver televisión, escuchar música, que son pasatiempos que tienen un propósito y es disminuir el estrés, ayudarnos a procesar nuestras ansiedades, cambiando un poco el foco atencional. Pero los otros pasatiempos de los que les hablaba, que son estos pasatiempos creativos o activos, son aquellos en los que se implica también un esfuerzo, tanto a nivel del pensamiento como a nivel físico, la práctica deportiva, la práctica artística. Entonces, invitación, tomen las áreas de vida, se las recuerdo. Ocupación, que la edad de ellos sería el colegio, familia, sus relaciones también sociales, su área de autocuidado y salud, su área de pasatiempos, su área también de desarrollo personal, espiritualidad, como también ustedes en casa hayan establecido sus principios. Y sobre cada uno empezar a clarificar qué es lo que quieren lograr en esa tarea de crianza. El segundo eje temático en torno a las pautas de crianza es el de las necesidades. La crianza es una tarea que es dinámica en la que continuamente como cuidadores estamos identificando qué es lo que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas. Abraham Maslow, un teórico de la motivación humana, estableció una jerarquía que de hecho es bastante popular, que es la pirámide de las necesidades, y la plantea pues precisamente como un esquema que nos ayuda a identificar qué es lo que nos motiva a ciertas acciones. Y este esquema es bastante conocido porque no solamente se utiliza en crianza, sino también en empresas, en talento humano, en negocios. Entonces, Maslow planteaba que hay unas necesidades de base que son las necesidades fisiológicas. Y esto es fundamental para garantizar el desarrollo y la protección integral de nuestros hijos y nuestras hijas. Cuando hacemos un ejercicio de crianza, el primer aspecto que debemos garantizar es el de sus necesidades fisiológicas. Muchas veces nos preocupan los cambios de comportamiento de nuestros hijos. Comenzamos a identificar que están haciendo algún tipo de desorden de comportamiento, conductas disruptivas, cambió su temperamento, cambió su forma de actuar ante determinadas circunstancias y entonces inmediatamente pensamos en causas externas. No, eso es la televisión o son esos videojuegos que está pues a los que está tan dedicado que lo hicieron cambiar. Bueno, primera tarea, identificar las necesidades fisiológicas, hacer el checklist como si está suplida o no. Recuerden cuando sus hijas e hijos eran bebés. De hecho, fíjense que está en la base de la pirámide, porque un bebé básicamente manifiesta una necesidad, se irrumpe con el llanto cuando esas necesidades fisiológicas no están suplidas. ¿Por qué llora el bebé? Porque tiene hambre, porque tiene frío, porque tiene gasecitos, porque su pañal está sucio. Entonces, generalmente refiere a esos procesos biológicos. Entonces, una de las primeras tareas de la crianza y que nos acompaña durante todo el proceso es procurar suplir esas necesidades. Luego siguen las necesidades de seguridad,
que los niños y las niñas experimenten que hay seguridad en tener una vivienda, un techo donde acobijarse, acceso también a la educación, acceso también a estos otros recursos, el vestuario, son elementos de seguridad. Pero en seguridad también hablamos del vínculo. Si nuestros hijos se sienten protegidos y sienten que la relación de la familia es estable, también su comportamiento va a ser estable. Muchas veces sus manifestaciones de malestar pues están reflejando también inseguridades que están percibiendo. Si la dinámica entre papá y mamá es una dinámica de conflicto, es una dinámica incluso de violencia intrafamiliar, pues es esperable que se manifieste también una alteración en el comportamiento. Si hay estrés económico en la casa, también los chicos perciben ese tipo de preocupaciones, así como papás o mamás no se los contemos, pero ellos lo perciben y entonces comienzan a darse estas alteraciones. Seguido pues están estas necesidades sociales que hacen referencia a las relaciones. Y aquí entonces, para rescatar esta idea de las pautas de crianza, es importante que eduquemos a nuestros hijos también para la relación con el otro. Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá solía decir una frase muy reiterativa, y es que cuando me exigía como el tema de las notas y el desempeño académico, su frase era: usted al colegio va a estudiar y aprender y no a hacer amigos. Y yo creo que a muchos de ustedes también les dijeron esa frase, porque esa frase representaba una idea de esa generación, y es que la ocupación era el proyecto importante, el proyecto de vida, y que además nos estaban preparando para un mundo competitivo, que sabemos que es así, pero un mundo competitivo individualista. Hoy en día estamos entendiendo más que el mundo sí es competitivo, pero que en la cooperación podemos tener mejores resultados. Entonces, enseñar a nuestros hijos a que su responsabilidad no solamente es tener un buen desempeño académico, sino tener muy buenas relaciones, ser una persona amigable, ser una persona agradable para otros, es parte importante de las pautas de crianza. Olvidemos la idea de que los chicos van al colegio solamente a estudiar y aprender, porque en ese aprendizaje no solamente están los contenidos declarativos, lo académico, sino también lo relacional. De manera que aquí es fundamental que en nuestra cotidianidad podamos incentivar cuáles son esas habilidades sociales. Empecemos por lo básico, que ya lo hemos escuchado cientos de veces: saludar, pedir el favor. No. Apaga el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, esas habilidades sociales de saludar, pedir el favor, los modales que también eran característicos de una generación atrás, identificamos con los cambios y las reflexiones educativas que tal vez esos elementos tan estrictos no eran necesarios y no aportaban. Pero resulta que luego nos damos cuenta que sí aportan y sí aportan bastante. Urbanidad de Carreño, piensen en eso. En la urbanidad de Carreño también se establecen algunas pautas para el manejo, por ejemplo, de las visitas. Cuándo irse a una casa, avisar o no, si voy de visita. Entonces pensamos, no, pero esos protocolos ya no se usan, eso es muy anticuado. Y sin embargo, tienen también una funcionalidad, por lo menos a nivel psicológico. ¿Qué pasa cuando el niño aprende modales y etiqueta, por ejemplo? Se le presenta un plato y se le presentan 6 tipos de cubiertos distintos, y los niños aprenden a discriminar el uso de ellos. Pues resulta que en ese tipo de aprendizajes hay una ganancia psicológica, y es que están regulando un comportamiento que es instintivo, que justamente es el de
comer. Entonces, cuando aprendemos a utilizar los distintos tipos de cubiertos, a esperar que todos estén en la mesa, también estamos aprendiendo a postergar la recompensa y por consiguiente eso es una habilidad que después va a ser útil para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, para la prevención de un inicio temprano de la sexualidad, un inicio prematuro. ¿Por qué? Porque el niño en pequeños eventos, en situaciones muy puntuales, ha aprendido a postergar un instinto. Entonces, traigo a colación como ejemplo precisamente los cubiertos, porque los cubiertos son la mejor representación de lo que hacemos en la crianza y socialmente. Aprendemos a postergar los instintos. Luego vienen las necesidades de estima y de reconocimiento que hacen referencia justamente a que nos sintamos valiosos, que nos sintamos queridos, amados, elogiados por nuestras habilidades. Hay una frase que yo escucho con demasiada frecuencia y me genera preocupación, es cuando se minimiza alguna manifestación emocional aludiendo a que lo hace por llamar la atención. Pues claro, porque es que la atención es una necesidad fundamental y si el niño y la niña no está logrando atención a través de otros comportamientos, porque papá o mamá no tiene el tiempo suficiente, llega cansado, cansada, o porque no está tan conectado emocionalmente con su hijo o su hija, entonces pues empieza a tomar esa distancia emocional y los niños requieren esa cercanía y esa atención. Entonces, ¿qué es esto de la atención? Precisamente orientarse hacia lo que está haciendo nuestro hijo, escucharle, darle importancia. Hay algo que sucede en primera y segunda infancia, que es primera infancia de 0 a 5, segunda infancia de 6 a 10 a 11. Y es que los adultos solemos trivializar los contenidos de los niños. Pensamos como, es que son muy tiernitos, son muy inocentes, pero no saben nada de la vida. Entonces establecemos una postura que es adultocéntrica, es decir, que nosotros como adultos estamos bien, pero ellos como niños están mal. Nosotros somos los que sabemos y ellos apenas están aprendiendo. De manera que cuando establecemos esa asimetría y esa jerarquía, lo que empieza a pasar es que ellos nos están contando algo y no le damos importancia, inclusive ni siquiera lo escuchamos porque sabemos que es una tontería. Y entonces los niños son altamente sensibles a eso biológicamente. Su sistema es muy sensible a saber, a reconocer si le están prestando atención o no, porque en últimas eso garantiza su sobrevivencia. Entonces cuando un niño, no sé, le regala el dibujito a mamá, que lo ha hecho con esfuerzo, y sabemos que los primeros son una alegría, pero ya después de el dibujo número 50, como que bueno, si otro dibujo más, ¿qué hago? ¿Los boto? ¿Los guardo? ¿Qué se hace con eso? Pues resulta que ellos se dan cuenta qué importancia, qué valor le estamos dando a las cosas que hacen con sus propias manos. Entonces eso les contribuye al desarrollo de una autoconfianza, de una autoestima. Y al final están las necesidades de autorrealización, que son aquellas en las que trascendemos, buscamos la excelencia, buscamos generar un aporte no solamente a la sobrevivencia, sino un aporte a la existencia misma, como que haya un legado que justifique pues por qué estamos acá. Entonces también es importante que creamos en nuestros hijos, que les incentivemos, que tengan sueños, aspiraciones, que los sueños no solamente se limiten a lo ocupacional, que los sueños no sean solamente, no, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, yo quiero hacer carrera militar, yo quiero hacer una empresa, viajar. No, que los sueños también tengan que ver con otras áreas de su vida. Yo sueño alguna vez, sí, desarrollarme profesionalmente, pero también actuar en una obra de teatro y que vaya mucha gente a verme. Entonces, cuando empezamos a darle lugar a ese tipo de motivaciones, encontramos que estamos generando una muy buena crianza y una crianza completa. Si se dan cuenta, en este segundo tópico, hemos trascendido de la idea de que las necesidades de nuestros hijos son que tengan comida, tengan techo,
y se pague la pensión del colegio. No, también son de atención, de acompañamiento, de afectivas. ¿Y cuál es la estrategia? Hace un rato les anticipaba que un contenido típico cuando hablamos de pautas de crianza es hablar de los estilos de crianza, un estilo autoritario en el que el adulto es el que está bien, el niño es el que está aprendiendo, entonces el adulto tiene la razón, el niño siempre está equivocado, entonces tiene que hacer caso. Ese estilo pues puede conllevar a maltrato físico, maltrato psicológico. Un segundo estilo que es el estilo permisivo, como que el niño es el emperador de la casa. Hijo único, primer nieto, primer hijo, primer sobrino, mejor dicho, el primero en todo, la primera en todo. Entonces es el rey o la reina de la casa. Que el hijo tiene un mejor celular que el papá. Que al hijo se le da la mejor presa del pollo y es el que puede elegir todos los privilegios. Entonces ese estilo permisivo empieza a generar unos esquemas y unas ideas que son muy problemáticas, porque pues en últimas ellos aprenden que son especiales per se, es decir, sin hacer nada se merecen ser especiales, y bajo esa expectativa luego van a un trabajo, van a una relación de pareja, van a la vida, y el choque y la frustración es altísimo, lo que desencadena depresión, conductas suicidas, consumo de sustancias, porque la realidad no es la que ellos esperaban, la realidad que están viviendo no es la que les enseñaron, entonces el choque es muy fuerte. Y un tercer estilo que es el democrático, como aquellos papás y mamás que negocian con sus hijos, que les explican las cosas, y son estilos que suenan bastante bien, que son los que de hecho promovemos, pero aquí viene la letra pequeña del contrato. No todas las situaciones requieren el mismo abordaje y el mismo manejo. Por eso cuando hablamos de pautas de crianza, no podemos pensar que una regla nos funcione para todo. Hay algo que promovemos en psicología y sobre todo en psicología infantil, es el uso de recompensas. Pero resulta que si cada vez que le damos a comer la espinaca a nuestra niña y la rehúsa, le ofrecemos un helado, pues claro, vamos a lograr que se coma las espinacas, pero seguramente con el tiempo empieza a ser dependiente de la recompensa. Entonces, la estrategia en la crianza no puede ser una sola, tiene que ajustarse a los distintos terrenos. Por consiguiente, la estrategia es estar atentos a las necesidades, a las circunstancias, para identificar la necesidad de lo que hemos estado hablando, para así poder ajustar nuestro propio comportamiento. Hay un problema que tenemos, es que si algo nos funciona, lo seguimos utilizando y lo repetimos, y a veces hasta lo sobregastamos. Y en la crianza luego nos damos cuenta que no funciona así. Todo lo que me sirvió con el mayor no me está sirviendo con el menor. Todo lo que me sirve en una época del año no me sirve en otra época del año, y lo que me sirve en una época de la vida no me sirve en la otra. Y esto porque nuestra visión suele ser una visión muy rígida o una visión estática. Y la invitación es a que en pautas de crianza manejemos una visión más dinámica. Aquí les puse la fotografía de alguien que está pedaleando, porque es justamente la analogía que me parece más útil para entender el equilibrio. Casi siempre que hablamos de equilibrio, equilibrio en nuestra vida, equilibrio emocional, equilibrio en nuestra salud, pensamos que el equilibrio es una balanza. Entonces, como que todo está perfectamente alineado. Pero resulta que el equilibrio de la balanza es un equilibrio que es frágil, porque si se altera un pequeño gramito, inmediatamente la balanza se va a mover. En cambio, el equilibrio de la bicicleta me parece que describe mejor lo que sucede en la crianza. Primero porque los terrenos cambian, porque para poder mantener el equilibrio tengo que estar en movimiento, no puedo quedarme estático. Y segundo, porque para lograr el equilibrio a veces tengo que fortalecer un área, otras veces tengo que fortalecer otra área. Un ejemplo de esta noción: muchas veces los papás
con mucha preocupación me dicen, no, mi hijo no me está haciendo caso, no me reconoce como autoridad. Y resulta que en la casa está el papá, la mamá y la abuela y todos al mismo tiempo dándole instrucciones y en muchas ocasiones diferentes instrucciones. Pues el niño generó una disonancia cognitiva, es decir, una confusión de quién es la figura de autoridad. Entonces, como no la reconoce con claridad, pues va a seguir sus propios deseos y eso empieza a afectar la autoridad. Pues a veces es mucho más fácil seguir a una única figura de autoridad. Entonces, ¿qué hacemos? Nos separamos y así nuestro hijo puede reconocer la autoridad. No, nos separamos, pero en la situación. Hay una técnica que funciona bastante bien, pero insisto, depende del terreno, depende de la situación. Y es que empecemos a trabajar también en diadas. Casi siempre que pensamos en familia, pensamos en todas las actividades todos juntos. Y resulta que una estrategia útil puede ser fortalecer la relación uno a uno. Es decir, que algún día de la semana papá es el que va y recoge el colegio o van y se comen el helado o lo acompaña al parque, pero solamente papá e hija o papá e hijo. Y entonces ahí están generando una alianza, generando un vínculo. Otras veces solo con mamá, otras veces los tiempos de pareja. Entonces fíjense que a veces le doy la fuerza a un pedalazo, a veces le doy la fuerza al otro, porque de esa manera estoy fortaleciendo cada uno de los eslabones de esta cadena. De manera que la principal estrategia es adaptarse a los terrenos en la crianza. Las necesidades del niño no son las mismas del adolescente. Los niños en primera infancia de 0 a 5 requieren más presencia de mamá, porque mamá es la que fortalece el vínculo, según estudios que se han aportado a lo largo de décadas de investigación sobre el vínculo, desde los 50 más o menos hasta la actualidad se viene aportando de cuál es el papel que genera mamá y sobre todo en la primera infancia es la figura materna. Pero en la segunda infancia, es decir, de los 6 a los 11, es papá, porque papá es el que impulsa a explorar, papá es el que pasa el pasamanos y no está ahí como sosteniéndolo, sino hágale chilo que usted puede, porque eso también motiva y da confianza, como, sí voy a poder. Entonces, esa exploración genera autoconfianza y genera autoestima. Y en la adolescencia ya las necesidades son otras, los chicos requieren más espacio porque los principales referentes ya no son ni papá ni mamá, sino los amigos. Entonces, pues ahí, ¿cuál es el factor protector? Haberle enseñado a elegir bien sus amistades y tener un muy buen desarrollo moral para poder protegerse. Y entonces así, pues darle cabida y darle influencia a esos amigos. Si se dan cuenta, cada etapa presenta algo diferente y por consiguiente mis estrategias con mi hija de 4 años, pues sí pueden ser condicionales la recompensa, que se coma las espinacas y va a obtener su helado, pero eso tiene un límite y tengo que ir siendo creativo para cambiar la estrategia y que no se vuelva dependiente de la recompensa. De manera que después lo cambio ya no porque se coman las espinacas tiene un helado, sino porque cumpla unos puntos a lo largo de toda la semana va a tener un helado. Y después ya no va a ser un helado, sino va a ser una actividad recreativa. Y después ya no va a ser una actividad, sino un elogio hasta que logro establecer el hábito, pero también liberar de la dependencia a la recompensa. Al final, ¿qué vamos a obtener de esto? También es importante poder identificar cuáles son los resultados que esperamos en la crianza, qué es lo que nosotros queremos aportar en la vida de estas personas que estamos formando, estos seres humanos. Hay una frase que me gusta mucho, es cuando los papás y las mamás dicen, vea, yo estoy formando a alguien para la sociedad, que sea útil, que aporte a las soluciones. Estamos en un mundo muy caótico, en un mundo muy problemático, y necesitamos construir entre todos soluciones para las cosas que están pasando y qué bueno que nosotros orientemos la crianza desde ahí, desde un sentido también de ayuda al otro, un sentido de comunidad, un sentido de honestidad, de esos valores. Y sobre todo, pues como lo planteaba desde el primer ítem del propósito, una persona integral,
Entonces, así como es importante exigir que tenga buenas notas en matemáticas, en ciencias y en español, pues es importante esperar de nuestros hijos e incentivar que vayan y visiten a la abuela, que recojan la loza cuando la ensucian, que cumplan con esos otros deberes, que saluden a la persona que le abre la puerta, que pidan el favor en la tienda. Cada uno de esos aspectos está aportando a esa integralidad.